nombre es Tulio Enrique Moreno Villegas, soy médico epidemiólogo, experto ad honorem en el Instituto Nacional de Salud en drepanocitosis. El día de hoy veremos una presentación respecto a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades huérfanas, haciendo énfasis en la drepanocitosis o anemia de células falciformes. Esta es una presentación que se realiza con el apoyo del Instituto Nacional de Salud y la estamos realizando en la red UNIPS de la EPS Comeva en Cali. Vamos a hablar acerca del contexto de la enfermedad, algunas definiciones, la parte epidemiológica, algo de la revisión clínica y vamos a mirar también el contexto internacional y el contexto colombiano para la drepanocitosis. Primero revisaremos un caso. En este caso es un caso real, se han tomado los datos de este caso que se presentó en un municipio del país. Lo que tuvimos fue una paciente que consultó por un cuadro de fiebre e ictericia, descrito como esta amarilla. Una paciente de 14 años con un cuadro de 4 días de evolución, con unos síntomas y signos que posteriormente nos llevan a hacer unas impresiones diagnósticas. Dentro de esas impresiones diagnósticas, teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente como una hospitalización, un síndrome anémico y una transfusión sanguínea, sin embargo, vemos que entre los diagnósticos probables no se consideró ningún tipo de evento o enfermedad que tuviera que ver con la anemia y la transfusión. Entonces los diagnósticos probables fueron síndrome febril en estudio, una ictericia, un probable dengue y una infección de vías urinarias, que con el cuadro actual podemos decir que sí son impresiones diagnósticas, pues el síndrome febril en estudio, la impresión diagnóstica sería una ictericia en estudio, un dengue probable y una infección de vías urinarias. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia de este tipo de casos? En el caso que estamos revisando, este caso clínico es un caso que se produjo una mortalidad evitable, dado que dentro de los diagnósticos y el manejo no se consideró la drepanocitosis o anemia de células falciformes, que fue el evento que finalmente llevó a la paciente a la muerte. Entonces, uno de los objetivos o los objetivos de la vigilancia epidemiológica son, además de calcular indicadores sobre la magnitud de los eventos, pues nos permite identificar cuál es la frecuencia de estos eventos según diferentes variables entre las que tenemos tiempo, lugar y persona, debido a que no es similar en todo el territorio nacional y tiene unas particularidades. Con estos indicadores y esta vigilancia epidemiológica, lo que tenemos es un registro actualizado de información que es, más adelante lo veremos, a partir del censo de las enfermedades huérfanas o raras, saber cuántos pacientes y quiénes son, cómo están y dónde están. Entonces, lo que necesitamos es identificar a través de, no solo de investigación, sino de todo lo que tiene que ver con la vigilancia, en la notificación de las enfermedades, poder identificar los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo de presentar las enfermedades huérfanas o raras. En este caso, la drepanocitosis. Y con esa vigilancia lo que hacemos es hacer una divulgación periódica y oportuna de los resultados, y con esos resultados es que podemos empezar a planear y tomar decisiones. Entonces lo que tenemos es una problemática en salud y necesitamos llegar a un resultado de éxito. ¿Cómo gestionarlo? Lo primero es la caracterización epidemiológica. Saber cuántas personas tienen drepanocitosis, quiénes son, dónde están, pero también saber cómo están, es decir, sus características clínicas de acuerdo a el tipo de drepanocitosis que tengan y los compromisos de órganos o sistemas que ya tengan. Entonces, después de caracterizar esta población, tenemos una amplia normatividad que respalda todas las acciones que se van a realizar, empezando por la Ley 1393 de 2010, que es la Ley de Enfermedades Huérfanas o Raras, el artículo 140 de la Ley 1438, que define lo que son, cuando se considera que una enfermedad es una enfermedad huérfana o rara, teniendo aquí la salvedad de que en determinados territorios la enfermedad puede ser más frecuente de lo que dice la definición.
Sin embargo, para el contexto del país puede ser que sí cumpla con el criterio de 1 por cada 5.000 personas. Existe también otros documentos técnicos que ya los vamos a nombrar, y entre estas está el artículo 4 del decreto 1954, que establece estas disposiciones para la implementación de un sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas o raras. A partir de estos sistemas de información es la importancia que tenemos desde el Instituto Nacional de Salud para la vigilancia y notificación de las enfermedades. Posteriormente, ya lo que tenemos que hacer es, a partir de la vigilancia, ir actualizando cuántos pacientes son los que se tienen definitivamente con las enfermedades huérfanas o raras. Esta normatividad empieza desde la Constitución del 91, la Ley 100 del 93, pasando por todos los decretos y normas, entre esas la Ley de Enfermedades Huérfanas que ya nombramos, el Plan Decenal de Salud Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, que incluyen el componente étnico diferencial, el componente diferencial por territorios, por grupos de edad, y todo lo que tiene que ver con la normatividad acerca de garantía de calidad, y esta circular externa de la Superintendencia Nacional de Salud que dice que se refiere a cómo se debe o cuál es la responsabilidad de los entes o de las instituciones del Sistema General de Salud, Sistema General de Seguridad Social en Salud para la atención de la drepanocitosis y de todas las enfermedades huérfanas en general. Finalmente, entre toda esta normatividad hemos llegado a la Ley 1980 del 26 de julio de 2019, por la cual se crea el tamizaje neonatal en Colombia. Este tamizaje neonatal tiene la particularidad de que está dividido en un tamizaje neonatal básico y un tamizaje neonatal ampliado. En el tamizaje neonatal básico se incluye, así como el hipotiroidismo, se incluyen otras patologías y las hemoglobinopatías. Dentro de las hemoglobinopatías, la enfermedad o la hemoglobinopatía más frecuente es la drepanocitosis, lo cual significa que ya está incluida tanto dentro de la lista de enfermedades huérfanas como dentro de las enfermedades que son de tamizaje obligatorio en Colombia. Entonces, lo que decíamos del decreto 1954, se hizo un censo nacional para mirar cuántas personas tenían la enfermedad, y a partir de ese censo nacional, lo que se planteó fue tener una línea de base. Sin embargo, sabemos que hay eventos que no fueron notificados y por eso deben seguir notificando a Civigila, cumpliendo con una normatividad. ¿Cómo se hace esta vigilancia? Entonces, la vigilancia se hace según el protocolo de vigilancia en salud pública para las enfermedades huérfanas o raras, que incluye una ficha de notificación obligatoria, que es la ficha número 342. Entonces, estos casos pueden ser ingresados al sistema únicamente confirmados por clínica o por laboratorio. Y aquí es muy importante recordar que cuando las enfermedades son confirmadas por clínica, lo hace el especialista que sea idóneo para diagnosticar esa enfermedad. Por otro lado, tenemos las enfermedades que tienen pruebas de tamizaje o pruebas de diagnóstico gold estándar con las que se puede hacer el diagnóstico y la notificación por especialistas que tengan el diagnóstico confirmado por laboratorio. En Comeva, además de esta vigilancia, lo que hay que hacer es seguir esta ruta que va a permitir que se vigile tanto las personas que tienen la enfermedad como las personas que tienen una condición que se llama el rasgo o portador de la drepanocitosis. Y por eso se deben remitir a pediatría y se debe notificar a la enfermera coordinadora de salud infantil. Esta vigilancia en la parte infantil es por el énfasis que se tiene en que la drepanocitosis es una enfermedad muy considerada como pediátrica. Se consideraba pediátrica porque anteriormente los pacientes no sobrevivían y prácticamente no había adultos y adultos mayores o no había adultos con la enfermedad.
En este momento tenemos, o actualmente tenemos pacientes con la enfermedad que son adultos que fueron atendidos durante su periodo, durante la niñez y llegaron a ser adultos. Por eso, el énfasis es desde la parte de salud infantil, diagnosticar los pacientes, pero también tener en cuenta que ya hay pacientes adultos con la enfermedad. ¿Cómo se notifica la drepanocitosis? Tener siempre en cuenta los anexos del protocolo de vigilancia de los tipos de casos, las pruebas de laboratorio y los especialistas idóneos para la confirmación. Esto hace referencia a todas las enfermedades huérfanas. Dentro del anexo técnico tenemos unas pruebas diagnósticas confirmatorias que son la electroforesis de hemoglobina en pH alcalino, que es la prueba Gold Standard y es la primera opción, o las pruebas de análisis molecular de hemoglobina S que se usan en casos especiales. La especialidad que dice el protocolo que debe reportar es hematología o genética. Sin embargo, tenemos unas observaciones porque sabemos que el número de pacientes generaría una congestión para poder acceder al diagnóstico por hematología y genética, y tenemos un laboratorio, una prueba de laboratorio que es confirmatoria. El protocolo define caso confirmado por laboratorio y que es el que se debe reportar a todo paciente de cualquier edad con el resultado positivo del estudio de laboratorio que está indicado por el Instituto Nacional de Salud. En este caso, para drepanocitosis ya vimos que la prueba de la electroforesis de hemoglobina en pH alcalino. Y los casos de otros eventos o de otras patologías o enfermedades huérfanas o raras que no tienen diagnóstico, perdón, que no tienen una prueba diagnóstica, estos se deben diagnosticar y reportar por el especialista. Esta vigilancia se hace desde las unidades primarias generadoras de datos, que son las IPS, o las unidades informadoras, pero también se hace desde las instituciones, las entidades administradoras de plan, empresas administradoras de planes de beneficios, que antes eran las EPS. En la resolución, ya sabemos que es la ficha 342, en la resolución 5265 de 2018, el sistema de información de enfermedades huérfanas tiene un listado de 2.198 enfermedades, de las cuales cada una tiene un código. El código consecutivo de la drepanocitosis es el número 751. Es importante hacer esta diferenciación porque una cosa es el código de la drepanocitosis en la resolución de enfermedades huérfanas y otra es la que los clínicos deben buscar en el CIE-10. Si el paciente tiene drepanocitosis, se debe llenar la ficha 342 con sus datos básicos y sus datos complementarios. Aquí tenemos la forma como encontramos en el protocolo de vigilancia y en las fichas de vigilancia del instituto y el ministerio. Y los códigos que debemos vigilar y que debemos reportar a CIVIGILA son la anemia falciforme con crisis, anemia falciforme sin crisis, trastornos falciformes heterocigotos dobles y otros trastornos falciformes. Esos son los números D570, D571, D572 y D578 respectivamente. ¿Cuál no se reporta? No se reporta el rasgo drepanocítico, cuyo código es D573. ¿Por qué no se reporta el rasgo drepanocítico? Porque las personas que tienen el rasgo son las personas que son los portadores de los genes de la enfermedad, pero que no desarrollan o no tienen la enfermedad. Sin embargo, algunas personas con el rasgo drepanocítico pueden presentar síntomas. Por eso es tan importante el seguimiento por la especialidad de hematología pediátrica o hematología adultos para aclarar diagnósticos con las pruebas moleculares.